Gloria a Dios. Bendito es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sea usted bienvenido, sea usted bendecido en el nombre poderoso del Señor, así como todos mis hermanos que se encuentran ahora en nuestra casa, aquí acompañándonos como todos los días de culto, de prédica. Mis hermanos que se encuentran con nosotros, sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis hermanos que se van a conectar, mis hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo, sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una vez más, le damos las gracias y los bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos a todos aquellos hermanos que buscan el rostro de Dios, aquellos que nos van se van a conectar o van a ver este video en cualquier otro día, cualquier otra hora, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo que usted esté y nos esté viendo, sea la hora que sea usted bendecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Este es un día de palabra, hermano, es el día viernes, el día que meditamos la palabra de Dios, el día que aprendemos un poco más de la palabra de Dios, porque dice la Biblia que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Y eso es lo que la iglesia de Jesús, la iglesia del Señor debe de tratar en estos días, en estos últimos días, en estos días que nos ha tocado a nosotros perseverar, hermano, es que la iglesia tiene que enseñarle a su pueblo. Amén. Tiene que enseñarle la palabra de Dios, no entretenerlos ni acompañarlos en sus juegos y en sus pasatiempos. Hermano, la iglesia no es un pasatiempo, la iglesia no es para entretenerse, amén, sino que es para conocer el mensaje verdadero de Cristo Jesús. Amén. Así es que, hermano, yo quiero que vaya conmigo, hermano, al libro de Génesis, capítulo 6, versos 5 al 8. Amén. ¿Sí está conmigo? Me confirma con un amén cuando usted esté listo. Amén. Génesis 6, capítulo 5 y verso 8. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 5. Versículo 5 al 8, ¿sí? O yo me estoy equivocando. Pues sí, hermano, tiene razón. Yo lo hago para ver si usted está atento. Yo siempre estoy atento. Gloria a Dios. Y leemos la palabra Génesis 6, verso 1, perdón. 6, verso del 5, perdón, al 8. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora te doy gracias y te suplico, Padre bendito Dios, por la vida de aquellos que están atentos a tu palabra, aquellos que buscan tu rostro, aquellos que se van a conectar, Padre bendito Dios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Yo te ruego, Señor, que obres en sus vidas, Padre bendito Dios, que los guardes, que los protejas, Señor santo y poderoso, que los guíes, Padre, pero sobre todo que tu palabra haga rema en sus corazones como en el mío. Amén y amén. Fíjate, hermano, que dice la Biblia que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra.
y que todo el designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solo para la maldad. Y esa era la situación en la que vivían los hombres antes del diluvio. Esa era la situación que prevalecía allá en los tiempos de Noé, ¿verdad? Había un total degeneramiento de la mente de la humanidad, del corazón de la humanidad. Sus deseos eran completamente alejados del propósito de Dios, ¿verdad? Dios había creado al hombre con un propósito y el propósito de Dios, Él los creó con un propósito de ser, de bendición, de bendecir al hombre, ¿verdad? Pero había un total degeneramiento, hermano. La mente y el corazón del hombre de aquel tiempo se había degenerado completamente, se había desviado. Porque Dios les da un mandamiento y les dice, fructificad y multiplicaos, ¿verdad? Llenad la tierra, dice la Biblia, y sojuzgadla. Eso se lo dijo cuando Dios creó al hombre. Dios le dijo, fructificad, dad fruto, multiplicaos, ¿verdad? Llenad la tierra y sojuzgadla. Eso fue cuando el Señor le dijo al hombre cuando lo creó, pero cuando formó allá al hombre, porque aquí hay en dos ocasiones, dice primero que lo creó y después formó Dios al hombre, ¿verdad? Pero cuando lo formó les dijo, fíjense, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne, ¿verdad? Cuando ya formó al hombre le dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne, ¿verdad? Note usted aquí que el orden, hay un orden ahí en lo que Dios está diciendo y lo que está haciendo, o sea, el orden que Dios está estableciendo. Primero les dice que se multipliquen, que se fructifiquen y que llenen la tierra y que la sojuzguen, o sea, que la cuiden, que ellos pongan el orden sobre la tierra. Pero después les dice dice cuando hace a Eva, ¿verdad? Cuando saca a Eva de la costilla de Adán, les dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y será una sola carne, cuando creó a Eva. ¿Está conmigo? Entonces el orden o el patrón que Dios establece es, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad? Dejará a su mamá, o sea, a una mujer, y dejará a su papá, ¿verdad? Que es un hombre. Y se unirá, dice, este hombre que va a dejar a su mamá, que es una mujer, y a su papá, que es un hombre, va a unirse a una mujer, ¿verdad? Y esta es la unión que va a producir hijos. Y esta es la unión que va a hacer que haya fruto, ¿verdad? Y así se repite, el hombre producirá fruto con el cual se multiplicará y por ende se llenaría la tierra. Y eso es lo que estableció Dios, de la forma en que Dios lo estableció, con un orden, con un patrón. Pero en el capítulo 6 y el verso 1, fíjense, lea conmigo, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. ¿Verdad? ¿Está conmigo? ¿Verdad? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Y es aquí cuando Dios ya no está a gusto con la creación del hombre. ¿Por qué? Porque primero les dijo que procrearan, que llenaran la tierra, ¿verdad? Que se multiplicaran. Pero aquí en el verso 1 dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, entonces comenzaron a hacer las cosas que no debían hacer. Comenzaron a multiplicarse y comenzaron a desordenar el orden de Dios, ¿verdad? Comenzaron a contaminar la creación de Dios. Entonces viene Dios y les pone un freno, les pone un alto, un stop, para que ya no se multiplicaran de la forma que lo estaban haciendo y establece un tiempo de vida,
¿verdad? Para ellos. Y dice, el hombre va a vivir 120 años. Miren lo que dice el verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Aunque después David dice en la Biblia que solo serían 80, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el hombre se va degradando. El hombre se va degradando, el hombre se va degradando. Antes del diluvio la gente vivía bastante. Pero cuando comenzaron a degradarse, comenzaron a contaminarse, comenzaron a contaminar la tierra con su desorden, con su desobediencia, entonces Dios les rebajó a 120 años. Pero después del diluvio Dios dijo, no, van a ser solo 80 añitos para que vean, a lo más a los 100, ¿verdad? Pero gloria a Dios, es un promedio ahí entre 100 y 80 años, ¿verdad? Ya 120 ya casi nadie lo hace, pero por lo menos sí llegan a los 100, ¿verdad? Pero Dios frena el tiempo de vida del hombre porque el hombre se degeneró y degeneró la manera y el orden que Dios había establecido. Lo degeneró, lo contaminó, lo ensució. Amén. Porque lo que estaban produciendo por su desobediencia, porque dice que en el verso que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí hijas, escogiendo entre todas, y eso ya no estaba en el orden de Dios. Amén. Entonces, cuando comenzaron a procrear, lo que estaban produciendo eran aberraciones antinaturales. Eran aberraciones antinaturales, algo que estaba produciendo, que estaban haciendo no era natural, era antinatural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque degeneraron sus pensamientos y sus mentes, sus corazones, y lo llevaron a la acción. O sea, no solo lo pensaron, no solo lo desearon, sino que lo llevaron a la acción, ¿verdad? Dice que por el deseo de sus corazones contaminaron la tierra con maldad. ¿Sí está conmigo? Contaminaron la tierra con maldad, ¿verdad? Y dice, habían gigantes en la tierra, en que yo dije también después de que cegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ¿verdad? Nacieron aberraciones. Dios estableció al hombre natural, lo creó tal como a Adán y Eva, pero lo que el hombre comenzó a producir por desobedecer a Dios y por seguir sus deseos fue aberraciones. Amén. Sus pensamientos solo eran para hacer lo malo, nada había de bueno. No pensaban en nada bueno, sino que estaban en contra de todo lo que Dios había creado, todo lo que Dios creó, el orden que Dios estableció. Entonces, como ellos estaban en contra de todo lo bueno que Dios estableció, porque Dios todo lo que hizo es bueno, ¿verdad? Dice la Biblia ahí que y vio Dios que era bueno, y fue el día tal y tal, y cada vez que terminaba el día Dios analizaba lo que había hecho y decía, es bueno. Y el segundo día analizó lo que había hecho y dijo, es bueno. Y así hasta el séptimo día dijo, es bueno, hasta que él tomó su descanso. Amén. Pero de ahí para allá, todo lo que el hombre deseaba, todo lo que el hombre, dice que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente a la maldad, solamente a lo malo. Nada había en su corazón de la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque había degenerado la raza humana por desobedecer la voluntad de Dios. Entonces se arrepintió Dios de haber hecho a los hombres, de haber hecho a los hombres en la tierra. Y lo dolió en su corazón, dice, verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Sí está conmigo? Pero también dice que destruyó a los animales, a las bestias, a los reptiles y a los aves del cielo. También los destruyó, ¿verdad? Pero ¿por qué también Dios destruye a los animales? ¿Por qué destruye todo las bestias? Dice, los reptiles y las aves, todo lo destruye también. ¿Por qué Dios hace eso? Si los culpables eran los hombres, fue el hombre el que se degeneró física,
espiritual y físicamente, ¿verdad? Sus pensamientos, su alma, su corazón se contaminó total y se degeneró. Entonces, ¿por qué Dios también destruye a los pobres animales? Mire lo que dice el verso 12. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sí está conmigo? Amén. Toda carne. Y ahí incluye la carne de los reptiles, de las aves, de todos, ¿verdad? De las bestias. Toda carne había corrompido, dice, su camino sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre contaminó hasta los animales. Las acciones del hombre contaminaron hasta los animales y degeneraron hasta los géneros de animales. Y ese era el panorama que existía en los tiempos, ¿verdad?, de Noé. Una perversión total. Fíjese, era una perversión total, pero todos estaban felices. Todo el mundo se gozaba. Todos celebraban, ¿verdad? Dice así como en los tiempos de Noé que se gozaban, se casaban, se daban en casamiento, ¿verdad? Así como en los tiempos de Noé, que todos alegres, todos gozosos, todos celebrando las aberraciones que hacían, celebraban todas las aberraciones que practicaban como triunfos y como victorias, todo lo que hacían en contra de la voluntad de Dios, en contra del orden de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, todo lo que hacían lo celebraban como victoria, igualito que ahora. Igualito que los tiempos de ahora, igualito que las naciones actuales, igualito que los gobiernos actuales, igualito que el mundo actual celebra todas las abominaciones y aberraciones que hacen y decretan en contra de la palabra de Dios, lo celebran como victorias. Amén. Ahí va a haber las multitudes celebrando aberraciones en contra de la palabra de Dios. Y lo peor de todo, que viene desde las altas esferas, desde los gobiernos, desde los que gobiernan las naciones. Comienzan desde los que crean leyes, crean leyes en contra de la voluntad de Dios. Y el mundo lo celebra. Igual que en los tiempos de Noé. ¿Sí está conmigo? Fíjense, los únicos que no miraban de esa forma la degradación y la perversión moral que había en aquel tiempo, y carnal y física y toda perversión, era Noé y su familia. Fíjense, ellos eran los únicos que no, había ese pequeño grupo que estaba ahí, que no miraba con buenos ojos eso, pero de ahí todas las multitudes y toda la humanidad lo celebraba. Amén. Era una victoria ir en contra de Dios, era una victoria ir en contra del Creador, era una victoria oponerse al Creador, era una victoria decirle no al Creador. Y todo el mundo celebraba y tenía como héroes aquellos que propagaban las abominaciones y las aberraciones en contra de Dios. ¿Sí está conmigo? Amén. Fíjense, es el panorama actual que se vivía en aquel tiempo y es el panorama actual que se vive hoy en nuestros días. En los días que a nosotros nos ha tocado vivir, estamos como en los tiempos de Noé. Exactamente, hermano. Y vamos a seguir viendo más aberraciones, vamos a seguir viendo más leyes, vamos a seguir viendo más prácticas, que el mundo lo quiere hacer pasar como normal, que el mundo lo quiere hacer pasar como natural, pero no es ni normal ni natural, ni legal ante los ojos de Dios. Amén. Fíjense. Ahora estamos viviendo la degeneración total de los principios que han gobernado a las sociedades, a las naciones y a los pueblos. Por ende, a las familias bíblicas antes. Los últimos siglos habían principios morales establecidos, reglas, leyes, que mantenían sujeto el corazón
y los pensamientos que estaban ahí encarcelados, que querían salir, esos pensamientos, esos deseos malos, esos deseos de maldad, que estaban sujetando al corazón del hombre, lo tenían así atado que no podía salir las leyes de Dios. Porque el hombre es primeramente animal antes de ser hombre. Amén. Sí, así dice la Biblia. Fíjense que cuando ¿cómo se llama esta mujer? Agar y su hijo Ismael. Era hijo de Abraham, el primer hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa, por tanto era un hijo que había nacido fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero fue el primer hijo de Abraham. Pero Dios le había dicho a Abraham que él iba a bendecir a las naciones a través del hijo de la promesa, que fue Isaac. Entonces, como Ismael era el primero, él se mofaba, se burlaba de Isaac. Era enemigo de Isaac, se burlaba. Entonces Sara decide que no va a heredar, el hijo de la esclava no iba a heredar con el hijo de Sara, con el hijo de la promesa, y le manda a Abraham a que eche a Isaac y a Agar y que los mande los echa, a que se vayan para el desierto. Y ahí en el capítulo 21 del Génesis dice: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia, y también al hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó el pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndoselo sobre sus hombros, y le entregó al muchacho y le despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó el muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar del cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y lo llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Y él fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó una mujer, dice, de la tierra de Egipto. ¿Sí está conmigo? Amén. Isaac, dice la palabra de Dios que era un hombre fiero, o un fiero hombre, porque él fue el de donde Dios sacó muchas tribus. Amén. Entonces dice que era un hombre fiero. Pero cuando la Biblia en el hebreo, la palabra dice era un fiero hombre, y será un fiero hombre. Ponen adelante de la humanidad del hombre, ponen la fiereza del animal. En el hebreo aparece primero fiero hombre, no aparece hombre fiero, ¿verdad? O indomable, ¿sí? ¿Verdad? Sino que la palabra que ellos ponen ahí como fiero lo traducen como un asno salvaje. Pero esa palabra asno salvaje va antes de hombre en los escritos hebreos. Entonces, como tal, primeramente venía el espíritu animal, y después el del hombre. Y Pablo lo dice también ahí en el libro de Corintios. Amén. Cuando dice que primero está el espíritu animal, y después está el espíritu del hombre, y después está el espíritu... Sí, el espíritu animal, dice, no vamos ahí porque ya nos va a quitar tiempo, pero en el libro de Corintios capítulo 15 dice que el primero es el espíritu animal, y después viene el espíritu de hombre.
Entonces, hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros, primeramente, está lo animal, está lo malo. Amén. Entonces, la esencia del hombre, por el haber desobedecido a Dios, es mala. Por lo tanto, entonces cuando Dios dice todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, no había otra cosa. Entonces la maldad está en el hombre y la ley de Dios, la palabra de Dios había sujetado y ha sujetado durante todo este tiempo a las multitudes, a las generaciones. Amén. Fíjese, entonces ha sujetado que las naciones se degeneraran de la forma en que se habían degenerado antes del diluvio. Amén. Por eso las familias, las naciones, los pueblos se habían mantenido sujetos tratando de vivir bajo los temores de la ley establecida por Dios, ¿verdad? Y aquí le pongo yo por ende, dice la degeneración total de los principios, de los principios que han gobernado a la sociedad. O sea, estamos como en los tiempos de Noé, con una degeneración total de los principios que existieron y que gobernaron a las sociedades, a las naciones, a los pueblos y por ende a las familias bíblicas después del diluvio. Amén. Fíjese, esos principios mantenieron sujeto a ese espíritu animal del hombre. Entonces yo al decir familias bíblicas no me refiero a familias cristianas, me refiero a las familias que vivían con el orden y con el patrón que Dios los creó. El orden que acabamos de leer, mamá, papá, hijo, mamá, papá, hijo, una familia bíblica, ¿verdad? El padre, la madre y sus hijos. Un hijo varón, un hijo hembra, el sexo femenino y el sexo masculino. Amén. Entonces a eso me refiero cuando le digo familias bíblicas, ¿verdad? Porque los principios que gobernaron y sujetaron a los sentimientos animales del hombre fueron porque Dios lo había ordenado así. Y durante siglos se mantuvo así hasta este siglo. Amén. Entonces, hermano, los que tienen el poder sobre las naciones están guiando a esta humanidad por los mismos caminos de perdición, perversión y abominación que caminaron aquella generación que Dios destruyó allá en los tiempos de Noé. ¿Sí está conmigo? Entonces los que tienen el poder actual, hermano, están degenerando a la humanidad y degenerando desobedeciendo los valores morales establecidos por Dios, degeneran a toda y hacen que ese espíritu animal que había estado sujeto por la ley de Dios y la palabra de Dios y el orden de Dios sale libre a hacer lo que él quiere, así como cuando usted tiene su perrito, lo tiene amarrado ahí durante un buen tiempo y cuando usted le quita la correa, el perro sale como que es loco a dar vueltas y corretear y hacer todo lo que quiere hacer. Así, hermano, está pasando ahora. Fíjense nosotros, o sea, la generación de este tiempo es la generación que va con la corriente del mundo. Las antiguas generaciones trataron de vivir siguiendo la corriente de Dios, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, ¿verdad? No siguiendo la corriente del mundo, ¿verdad? Entonces, hermano, la generación actual va con la corriente del mundo, dejándose llevar por los que nos imponen, ¿verdad? Y lo peor del caso es que no se oponen a nada, se dejan llevar por todo lo que le imponen y no se oponen a nada, ¿verdad? Que como abejas así, que le digo, al matadero, caminan sin decir nada. Como ovejas al matadero, así camina la generación de estos días. Amén. Que nos imponen leyes, nos imponen mandamientos que van en contra de la voluntad de Dios y no decimos nada, no se oponen en nada, no dicen nada, se dejan llevar por la corriente.
Somos esa humanidad que camina en tinieblas, esa humanidad de ciegos, porque solo oímos lo que nos guían quieren que oigamos. Nos dejamos adoctrinar, nos meten entre ceja y ceja lo que ellos quieren que nosotros creamos, a través de noticieros amañados que manejan un guión impuesto por los dueños del mundo. Canales de películas con el mismo guión, a fin de meter en tu mente todo lo abominable, toda la perversión y todo lo malo. ¿A qué cree usted que se refiere Dios cuando dice que la maldad del hombre era mucha? ¿Qué clase de maldad se refiere? O cuando dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es solamente la maldad. Pensamientos y designios del corazón. No crea que solo andan haciendo guerra y porque se matan entre sí, de esa maldad no. Se habla de las maldades inmorales que nacen en el corazón del hombre, que han nacido, que han vivido ahí en el corazón del hombre. Esos que Dios estaba, ¿qué le digo? Aquí estaba advirtiendo, estaba diciendo, ¿por qué voy a castigar a esta humanidad, a esta generación? Porque son malos. Amén. Porque la maldad del hombre es mucha y que todo designio de los pensamientos de su corazón son de continuo solamente al mal. Fíjense, y así de igual forma todas las leyes que están aprobando, que son aprobadas por los gobiernos actuales, que obedecen a los pensamientos y a los designios de la maldad en el corazón, de los que mandan este mundo, ¿verdad? De los que mandan este mundo hoy actualmente. Sus pensamientos y sus designios solo son de maldad. Fíjense, ¿saben lo que significa designios? Significa propósitos e intenciones y planes para ir en contra de la familia, la sociedad, de las naciones y de los pueblos, pero sobre todo para ir en contra de la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo? Solo todo lo que sale en el corazón de esta humanidad es perverso, es malo, es abominable, es detestable. Leyes como el aborto, el matrimonio sexual, la ley de igualdad o la diversidad de familias, amén, la ideología de género. Wow, todo eso es abominable. Pero la iglesia, el pueblo cristiano, así, no dice nada. No levanta una queja, no se dice, no, eso no está correcto, no dicen nada. Las iglesias solo inventando locuras y cosas así, pero no hablan de la palabra verdadera de Dios, ni advierten a la gente que tiene que prepararse, porque lo que estamos viviendo son los tiempos de Noé. Fíjense, en California, un juez acaba de aprobar que un matrimonio de 3 hombres, ya no de 2, es que cada vez va más. Es que la maldad es de continua, la maldad, y como es continua, cada vez más, y más mal, y va creciendo la maldad, y todo va empeorando y empeorando. Y si al malo le dejan que haga una maldad, entonces sigue haciendo lo peor. ¿Por qué? Porque para él está bien, nadie le dice nada, sigue siendo malo y todo lo malo que quiere hacer. Imagínense, en California acaba de aprobar que un matrimonio de 3 hombres pueda adoptar niños. De 3 hombres, matrimonio, oiga, pero qué ilógico, hasta la palabra, hermano. Si la palabra matrimonio se deriva de la palabra matriz, solo una mujer tiene matriz y donde puede producirse el fruto. Por eso Dios le dijo fructificar y multiplicar. Solo de ahí puede salir fruto, de un vientre, de una matriz. Amén. Entonces, hermano, pero ya le permitieron a eso. O las leyes que quieren aprobar de que los pedófilos puedan tener el derecho de tener relaciones sexuales con niños. Es increíble, hermano, que la iglesia no diga nada. Es increíble que los que predican no prediquen en contra de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no predican en contra de eso? ¿Por qué no le enseñas a sus iglesias esas cosas? Sino que solo locura. Que somos ricos, que somos bendecidos, que prosperados, que bendecidos.
Ay, que yo tuve un sueño, que Dios me reveló estas cosas, y montones de gente hablando que Dios le revela y le sueña, porque no le revela que tenemos que hablar en contra de esas cosas. ¿Por qué? Porque los niños son el futuro. Sin niños no hay familia, sin niños no hay humanidad, hermano. Sin niños no hay fructificación, ni se puede multiplicar, no hay multiplicación. Si no se procrean niños, no hay multiplicación, hermano. Y 3 hombres que van a andar procreando un niño, o 2 hombres, o 2 mujeres que van a andar procreando. Pero la humanidad todo lo acepta. ¿Por qué? Porque les ofrecen libertades y falsas promesas, y todo lo aceptan. Amén. Imagínense la ley que ahora acaban de pasar aquí en esta nación, de igualdad. Y ahora van a condenar a todo aquel que no le diga así a todo lo que se les ocurre a estas personas. Amén. Pero así que, como yo les repito, hermanos, si tienen su derecho a hacer lo que lo hagan, vivimos en un país de derechos, pero también nosotros tenemos derecho a opinar y a decir lo que no nos gusta. Porque tienen que querernos sujetar, o querernos callar, o querernos que censurar por lo que podamos decir. Amén. Somos una iglesia, somos un pueblo. Amén. Cristiano. Un pueblo con los valores cristianos, los valores bíblicos, y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Y tenemos que exponerlo también. Amén. Miren, las naciones grandes, para ayudar a los países subdesarrollados, les ofrecen ayuda, pero con condiciones como que tienen que aceptar la ideología de género, tienen que aceptar y legalizar el aborto, ¿verdad? Esas son ayudas que ofrecen las naciones poderosas a los pueblos de tercer mundo. Y esas ayudas no son ayudas, hermano. Son imposiciones. Son sobornos que le dan a los países pobres. Ni a los tan pobres tampoco. Pero los políticos corruptos de estas naciones, con tal de recibir ese dinero, aceptan todo. Promueven esas leyes, promueven leyes de aborto, de ideología de género, así como países como en Argentina o España. Fíjense, que no son ni tan tercermundistas, ¿verdad? Y ahora lo tratan de hacer en Centroamérica, ¿verdad? Pero oremos, hermano, porque el pueblo cristiano evangélico en nuestros países se pare firme. Porque las iglesias en nuestros países de Centroamérica y de Sudamérica y de México se paren firmes. Amén. Se paren firmes y digan no. Y se opongan. No vamos aunque no vamos a cambiar el mundo, no lo vamos a evitar, pero mantenemos la palabra de Dios viva. Amén. Porque Dios existe, Dios está vivo, Dios no es un Dios muerto. Nosotros los que nos estamos quedando atrás, como cristianos evangélicos, como la iglesia. Amén. Fíjense, oremos para que la iglesia cristiana evangélica en nuestros países, desde México hasta allá, hasta la Tierra del Fuego, no se dejen manipular por los gobiernos de esos países. O sea, sí lo van a lograr porque la palabra de Dios se va a cumplir y se tiene que cumplir, porque estas cosas tienen que cumplirse, dice Jesús, ¿verdad? Pero tampoco no nos manda Jesús a que nos quedemos callados, sino que nosotros tenemos que estar diciendo siempre, eso es pecado, eso es mentira, eso no es correcto, aunque el mundo lo diga. Amén. Espero en Dios que en las iglesias de nuestros países, hermanos, tengamos una mejor visión que la que tienen las iglesias de esta nación, hispanas y anglosajonas, hispanas y americanas, como le quieran llamar, hispanas y gringas, que tengamos otra visión, que no tengan la visión, que los países, las iglesias de nuestros países tengan una visión diferente a la que ha tomado, a la que tienen las iglesias de esta nación en la que vivimos. Amén. Y por la que debemos orar y por la que debemos velar, porque en su bendición también nosotros seremos bendecidos y en su maldición también nosotros seremos maldecidos. Amén. Fíjense, en esta nación debemos de humillarnos y clamar para que los gobiernos sean guiados bajo el temor de Dios.
Amén, si está conmigo. Esa es debe ser nuestra visión, orar por nuestros gobernantes, ya sea en nuestros países de origen como en los países en el que vivimos, en el país que vivimos. Amén. Debemos de orar para que sean guiados por gobernantes bajo el temor de Dios y no seamos peces muertos, porque solo los peces muertos son los que siguen la corriente. Amén. Solo los peces muertos siguen la corriente, son llevados por la corriente. Usted no va a ver en el mar un pez que se deje llevar por la corriente. Ellos van a donde ellos quieren, ¿verdad? Y nosotros no creamos que la libertad que ofrece el mundo es mejor que la que nos ofrece Jesús. Imposible que podamos estar creyendo eso, hermano. Pero solo los peces muertos van con la corriente. Solo los peces muertos van con las modas, se ponen lo que son las modas. Amén. Como cristianos, hermano, tenemos el arma más poderosa, la fe, la oración. Pongámosla en obra. Afilemos nuestras armas. Amén. No podemos cambiar lo que ya está escrito que va a suceder. Está escrito en la palabra de Dios que así va a suceder y así va a suceder. Nosotros no lo vamos a cambiar. ¿Sí está conmigo? Pero tampoco podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que seguir enseñando la palabra de Dios. Tenemos que seguir enseñando la ley de Dios. Tenemos que seguir enseñando el orden de la creación que Dios estableció. Eso tenemos que seguirlo enseñando, ¿verdad? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y esa es la libertad, es la que solo Cristo nos puede dar. Y esa es la única libertad que usted y yo, y que las iglesias cristianas deben de buscar y deben de anhelar y por la que deben luchar. Porque cuando está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿verdad? Para eso somos cristianos, hermano. Para eso Cristo nos sacó de las tinieblas, para hacer luz en un mundo de oscuridad. Amén. Para eso, para que iluminemos con la palabra de Dios, con nuestras oraciones, con nuestra fe, iluminemos las tinieblas. Amén. Tenemos que ser luz en este mundo de oscuridad, porque Dios nos sacó de las tinieblas y nos puso en luz. O sea, nosotros no somos cristianos no solo para jugar a la iglesita. Amén. No solo para decir, yo voy a la iglesia y ya canto, oro y ya hice todo y ya, gloria a Dios, ya soy bendecido. No, hermano. Somos cristianos para defender la fe. Somos cristianos para defender la palabra de Dios. Porque el mundo va a decir todo lo contrario y nosotros tenemos que seguir manteniéndonos firmes diciendo que la palabra de Dios es real, verdadera, santa, justa y perfecta. Amén, no tenemos que nosotros, miren lo que dice Judas. Vaya conmigo al libro de Judas. Ese está a la par de Apocalipsis, hermano, para que no lo ande buscando ahí por Génesis. Es el libro que está pegadito a Apocalipsis y ahí va a encontrar a Judas. Oigan lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, verso 7. Fíjense, dice: amados hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos para que contendáis ardientemente, para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez por los santos. ¿Sí está conmigo? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan, hermano, y todo lo que hemos estado viendo y las cosas que vienen en el mundo están negando la palabra de Dios, están negando a nuestro propio Dios, están escupiendo en el rostro de Dios, están ofendiendo a Dios de tal manera. Amén. Y la iglesia no dice nada. Wow, es como que un hijo vea a que le están escupiendo la cara al padre y no diga nada, es que él también se le escupa. Amén. Nosotros tenemos que decir la palabra de Dios,
Pero oigan lo que dice el verso 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sí está conmigo, hermano? Amén. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos muy cómodos. No podemos ignorar lo que está pasando como iglesia. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar sabedores. Tenemos que decir siempre, eso no es correcto. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no es así. Eso no se hace. Eso no lo vamos a aceptar. Amén. Porque, oiga, hermano, nuestros hijos que van a crecer en este mundo perverso, malo y abominable, ahí van a crecer nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que saber que hay un Dios que es santo, santo, santo y santo, justo, perfecto, pero sobre todo que nos ama. Amén. Nuestros hijos deben de conocer eso. Amén. Nuestros hijos deben de estar seguros y de tener en su corazón, en su mente, que lo que el mundo practica no es correcto, no es natural, ni es bueno. Amén. Nuestros hijos tienen que saber que tenemos que vivir la vida separados de sus prácticas. Que hombre es hombre y que la mujer es mujer. Que no hay otro sexo más que el masculino y el femenino. Que el aborto es un asesinato. Eso lo tienen que tener claro en sus corazones y en sus pensamientos nuestros hijos. Porque nosotros ya no vamos a morir, pero los vamos a dejar a ellos en este mundo perdido, pecaminoso y abominable. Amén. Mire, tienen que saber que la familia se compone de un padre, una madre y sus hijos, tal como lo ordenó Dios en su creación. Que Dios va a castigar estas naciones que han ignorado que fue Dios quien las bendijo, porque han convertido la libertad de Dios en libertinaje. Que están fornicando y siguiendo prácticas y vicios contra la naturaleza humana. Es antinatural, no es correcto. Porque así como Sodoma y Gomorra, y así como en el diluvio, amén, lo mismo que les pasó a ellos es lo que le espera a esta humanidad, a esta generación. Amén. Lo mismo que le pasó a Sodoma y Gomorra, lo mismo que pasó a la humanidad antes del diluvio, es lo mismo que le espera a esta generación. Porque esta generación se corrompe y que todos los designios de su corazón son de continuo al mal. ¿Verdad? Y así como el fuego y el azufre cayó sobre Sodoma y Gomorra, y así como el diluvio destruyó a la humanidad, a las naciones abominables, a aquellas generaciones abominables, así como lo destruyó, ¿verdad?, a toda aquella generación que contaminó la tierra, así también será con estas naciones, que se han vuelto abominables ante los ojos de Dios. Así será con esta generación. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero nuestros hijos, usted, la gente, tiene que saber, amén, que nosotros no somos peces muertos, que nosotros no nos dejamos llevar por la corriente, sino que nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. ¿Sí está conmigo? Así, estas naciones se han vuelto abominables. Así será en esta generación. Pero hermanos, nosotros tenemos que estar orando por esta nación, orar por sus naciones, orar por nuestros dirigentes, por los de aquí, los de nuestros países, por los gobernantes, por las autoridades, hermanos.
No se olvide de eso. Es lo más importante que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Mire, vaya conmigo al libro de Mateo. Con esto vamos terminando. Mateo 24. Oiga lo que dice el 37 y el 39. Mateo 24, versos 37 y 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Amén. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Oiga, el diluvio se llevó a todos. ¿Y quiénes se quedaron? Los buenos. El diluvio se llevó a todos los malos y se quedaron los buenos. Amén. El fuego y el azufre sobre Sodoma y Gomorra destruyó a quienes, a todos los malos, y se quedaron quienes, los buenos. Amén. Lot y sus hijas. ¿Sí está conmigo? Y terminamos con Judas otra vez, hermano. Mira, leamos el verso 14. Dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes os fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Amén. Hermano, estamos rodeados de esa gente. Estamos rodeados de esa clase de personas. Estamos rodeados y gobernados por personas así. Amén. Malvadas del corazón. Todos los designios y pensamientos de su corazón son para hacer el mal y para destruir la obra de Dios. Y eso lo influye a usted, hermano. Porque usted es obra de Dios. La iglesia es obra de Dios. Amén. Y cuando estos malvados, con sus pensamientos y sus designios para hacer maldad contra la obra de Dios, es contra usted como cristiano, contra mí como cristiano, que tratamos de poner un alerta, hermano, que tratamos de que su palabra, la palabra de Dios, sea vivida en el corazón de su pueblo, en el corazón de cada uno de nosotros, cristianos. Somos cristianos, hermano, somos cristianos. Amén. No para jugar a la iglesita, no para andar, ay, que yo soy aquí, soy allá, soy... No, hermano, sino que somos cristianos para contender por la fe. Amén. Para orar por nuestros gobernantes, para orar para que sea Dios poniendo hombres temerosos de Dios, hombres con el temor a Dios, para que gobiernen, hermano. Amén. Pero tampoco, hermano, podemos quedarnos quietos viendo que los hombres que degeneran y degeneraron a la humanidad y que siguen degenerando y causando abominaciones y convirtiendo el mundo en un mundo
abominable ante los ojos de Dios. Amén. Están poniendo leyes, leyes y leyes para pisotear y pisotear más el nombre de Dios. Nosotros no podemos quedarnos callados, hermano. Tenemos que exaltar y glorificar el nombre de Cristo. No en las iglesias, hermano. Allí en las iglesias todo el mundo es cristiano. Afuera, hermano. En la calle, donde sea, habla la palabra de Dios y donde sea, di, eso es pecado. El aborto es pecado, el homosexualismo es pecado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, el abuso de niños es pecado. Hoy, mañana y siempre, porque Dios así lo estableció. Sigamos adelante, busquemos el rostro de Dios y que Dios nos permita cada día glorificar su santo nombre. Que el Señor los bendiga. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.